soy el padre Vladimir, soy cubano, de Cuba, de allí del Caribe, de tierra bonita, de playas, de gente muy buena, y ahora estoy aquí en Madrid, acabo de estudiar Teología Moral en San Dámaso, y estoy muy agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, porque siempre lo digo, Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha rescatado, me ha cuidado y me ha hecho sacerdote en medio de un pueblo donde se ha enseñado el ateísmo por más de 60 años. Nací en una familia atea, soy único hijo, mi padre Eloy, mi madre María, y conocí la fe cuando tenía 9 años, unos niños que se mudaron al barrio en un pueblo muy pequeño, allí en el centro de la isla de Cuba, en Camagüey, en el pueblito de Florida. Me dijeron, vamos a la iglesia que hay una obra de teatro y estamos ensayándola para la Navidad. Y bueno, pues yo accedí a ir a esta obra de teatro. Fue el instrumento que Dios utilizó en ese momento, estos dos niños, Eric y Alien, para que yo me acercara por primera vez a la iglesia. Fui con 9 años, muy pequeñito, y allí estaban ensayando la obra de teatro y faltaba un rey mago. Y recuerdo que una señora que marcó mucho mi vida fue posteriormente, Estel Infante, me dijo, tú, vente para acá, ¿quieres hacer el rey mago? Y yo le dije, sí, ¿cómo que no? ¿Qué hay que hacer? Me dio el guión y con 9 añitos así empecé, en una obra de teatro, y nunca más me he ido a la iglesia. Dios ahí me rescató, Dios ahí me ató con lazos de amor y me atrajo hacia así. Y ahí empezó un camino de fe muy bonito en una comunidad muy pequeña. La iglesia cubana no es de multitudes, la iglesia pequeña es un débil rebaño, pequeña, y esa comunidad pequeña, allí en Florida, en Agramonte, en Camagüey, en Cuba, me acogió y me cuidó. Evidentemente yo no podía decir en mi casa que estaba viendo la iglesia. Yo los domingos empecé el catecismo, luego de esa obra de teatro, y iba escondido. Y yo recuerdo que de pequeño yo le preguntaba a mi abuela que por qué había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que estaba oculto detrás de un armario. Yo le decía, abuela, ¿por qué ese señor está escondido ahí? Y yo siempre recuerdo que mi abuela me decía, algún día tú entenderás por qué ha estado escondido el Señor allí. En la década del 60, cuando triunfa la revolución, Fidel Castro pues expulsa a los sacerdotes, religiosas, se intervienen muchos conventos, se intervienen muchas parroquias, muchas iglesias, la Universidad Católica de La Habana, y ha sido terrible durante estos años cómo se ha influenciado mucho en la ideología marxista, quitar a Dios del camino y del corazón del pueblo cubano, y por eso se quitó también de las casas los sagrados corazones de Jesús para sustituirlo por una imagen del dictador de Fidel Castro. Y eso me pasó yo de muy niño, por eso yo sabía que en mi casa yo no podía hablar de religión, y menos a mi padre, que era del Partido Comunista, y mi madre también, que era en ese momento también atea. Y ahí empezó mi camino de fe. Me bauticé, escondido, ahí en mi parroquia. Me acompañó muchísimo mi madrina y me acompañó muchísimo mi padrino, Elba, que está en el cielo, Lázaro también. Me acompañaron muchísimo y esa pequeña comunidad me acogió, me preparó en la fe. Y en mi casa no sabían nada. Yo luego tuve que decir que era cristiano, pero al principio no. Al principio todo fue como con los inicios del cristianismo, como el cristianismo de catacumba, a escondido, por tal de que me recriminaran, me dijeran en mi casa cualquier cosa. Sí que vivir la fe así en un país comunista es audaz, es heroico. Yo siempre recuerdo la frase que me decían en el catecismo mis catequistas de niño: nunca reniegues de Jesús. Siempre, donde quiera que estés, pase lo que te pase, siempre tú eres de Dios, tú eres de la iglesia. Y recuerdo que en septiembre, cada vez que empezaba el curso escolar en los colegios, preguntaban en el aula quién era cristiano. Y teníamos que levantarnos 2 o 3, se reían de nosotros, pero yo afrontaba eso con mucha alegría, porque sabía que estaba siguiendo a alguien muy grande, que era Jesucristo. Ya en el bachillerato fue bonito, porque me fui a un bachillerato donde se da buena preparación intelectual, y allí surgió también
la posibilidad de poder encontrarme con otros cristianos, de poder reunirme en la vocacional allí en la ciudad de Camagüey con otros cristianos, y hacíamos pequeños grupos para rezar, la oración de la mañana, los laudes para vivir la Semana Santa, y todo de manera escondida, porque también allí era una escuela que no se podía hablar de religión, era una escuela que no se podía manifestar lo que uno creía, pero ahí también se cultivó mi fe, ahí en ese espacio oculto, cerrado, y también con él la vocación. Yo tendría 15 años y era un 11 de noviembre del año 97, cuando una imagen de la Virgen de la Caridad, que es la patrona del pueblo cubano, estaba peregrinando por varios lugares de mi diócesis en Camagüey, preparando la visita de Juan Pablo II. Y justo ese 11 de noviembre, frente a la imagen de la Virgen de la Caridad, yo le pregunté a la Virgen, rezando, ¿qué podía hacer yo por su Hijo Jesús? Y ya con 15 años yo sentí la llamada a ser sacerdote. Evidentemente que pasó mucho tiempo después, muchos años, 6 años, para que yo entrara al seminario, empezara la formación para sacerdote, porque también salía en mí el viejo hombre, el viejo yo, y el deseo de tener hijos, de terminar mi carrera de medicina, pero allí fue el flechazo. Mi vocación está muy marcada por la Virgen. Mi vocación está muy marcada por la Virgen. Desde pequeño, igual en la comunidad cristiana, allí en Agramonte, me enseñaron a amar a la Niña María. Es decir, que he estado muy cercano, la Virgen ha estado muy cercana a mí, siempre, haciendo alianza conmigo, cuidándome, acogiéndome. Y por eso digo que mi vocación sacerdotal está marcada por la Virgen. La Virgen fue quien me dijo, lo que tienes que hacer es sacerdote de mi Hijo Jesús. Un poco como en Caná de Galilea, ¿no? Hagan lo que Él les diga, pues haz eso, haz eso. Claro que yo con mi cabeza dura, con mis ansias de joven, con mi deseo de ser médico también, después del bachillerato tuve un año muy fuerte en el que nos llevaron a los que éramos cristianos al servicio militar. Tuvimos un año entero recluidos por el gobierno comunista en el servicio militar. Fue una experiencia terrible, pero también una experiencia para descubrir más la presencia de Dios en mi historia, en mi vida y en la historia del pueblo cubano. Y yo decirle a Dios también allí, en el sufrimiento, que es donde se cultiva la fe, se madura la fe y también una vocación, decirle a Dios que sí. Y después de ese año de servicio militar, pues empecé la carrera de medicina. Yo tenía novia, desde el bachillerato conocí a una chica y pues habíamos tenido un noviazgo muy bonito. Pero llegó el momento de decidir mi vida, de decirle a Dios que sí totalmente, dejarle que ganara en todos los espacios de mi vida, también en el espacio afectivo. Dejé mi carrera de medicina, lo cual significó para mi familia, sobre todo para mi papá, un encuentronazo muy fuerte, y también dejar a mi novia e irme al seminario. Todo esto en medio de recriminaciones, mis amigos que por qué lo hacía, incluso la decana de la facultad que por qué dejaba la carrera de medicina con las notas que tenía, que estaba loco, que cómo era posible que mi fe fuera tan grande como para dejarlo todo, mi familia, mi novia, mi carrera de medicina, para irme a ser sacerdote. Pero creo que la fuerza la da Dios. Cuando uno toma esas decisiones, es verdad que la toma uno es libre. Yo he sido muy libre en mi dejarlo todo por Jesús, pero la fuerza la da Jesucristo. La gracia, esa gracia de primera, dejarlo todo, eso lo hace Jesús. Y lo ha hecho Jesucristo a lo largo de todos estos años en mí, que es quien me ha mantenido, me ha llevado sobre alas de águilas, como dice la Biblia, me ha cuidado, Jesucristo. Bueno, pues tocó esta decisión de irme al seminario. Fueron unos años maravillosos de formación, tanto en Camagüey con el padre Sarduí, también en La Habana, en el seminario, pero también ir dándome cuenta de una cosa, de la realidad de mi pueblo. A mí me toca mucho el texto de la Biblia donde Dios le dice a Moisés: mira la humillación de mi pueblo, ve y rescátalos. Y eso siempre quedó. Ese llamado de Dios, ve al pueblo, cuida al pueblo, siempre quedó muy marcado en mi vocación sacerdotal, junto con lo de la Virgen María. Por eso yo digo que mi vocación sacerdotal está muy unido a lo social, y me duele tanto, sufro mucho lo que el pueblo de Cuba ha estado viviendo.
Y ya desde el seminario teníamos muchísimas iniciativas ya de seminaristas con los pobres, con la gente de ahí de La Habana Vieja, con los necesitados, para paliar un poco el sufrimiento, la miseria que estaban viviendo. Y yo creo que mi sacerdocio está marcado también por eso, ¿no? Por el sufrimiento del pueblo cubano. Es cierto que ahora estoy aquí en Madrid, estoy en España, no estoy en Cuba. He tomado la decisión de quedarme un tiempo por acá, pero mi corazón está allí y mi esfuerzo por cuidarles, por estar con ellos. El pueblo cubano, y yo también lo he sufrido en primera persona, somos un pueblo dañado. Somos un pueblo que humanamente estamos dañados, lo que llamamos el daño antropológico, y es lo que produce una ideología. Yo puedo decir que la ideología marxista nos ha robado a los cubanos la libertad, nos ha robado la capacidad de emprendimiento, la capacidad de pensar por sí mismo, la capacidad de decisión personal, incluso hasta la alegría. Mi pueblo cubano es un pueblo alegre, es un pueblo emprendedor, pero con todo lo que hemos sufrido, con lo que todo el pueblo ha sufrido durante estos 60 años, ha sido muy marcado el dolor y la ideología marxista, y ha acabado con la alegría del pueblo cubano y con esa capacidad de emprendimiento. Yo creo que yo sigo siendo llamado a cuidar del pueblo cubano. Hay una iniciativa que surgió hace ya 6 años en Cuba, con jóvenes universitarios, precisamente le hemos fundado allí, que es Misión País Cuba, que es una iniciativa que está en Chile, que está aquí en España también, en Portugal, en Colombia, en Panamá, en otros países, pero que en Cuba ha ayudado a los jóvenes a encontrarse, y a mí, como protagonista también de esta historia de Misión País, me ha ayudado también a buscar jóvenes, a unir a jóvenes, para que los jóvenes se comprometan con la patria cubana. Y yo creo que ha sido una de las cosas más lindas que he podido vivir a lo largo de mi historia sacerdotal, donde ha habido también problemas. Yo siempre digo que ser sacerdote en Cuba es muy entretenido, pero además también es muy sacrificado por lo que se vive allí. Sabemos cómo controla muy bien la seguridad del Estado cada paso. Yo recuerdo los 9 años que estuve de sacerdote en Santa Cruz del Sur, todas las iniciativas pastorales que teníamos, todos los deseos de evangelizar y sobre todo de ayudar al pueblo, de cambiar la dinámica del pueblo para bien, para hacerlos más humanos, formarlos en valores cívicos, familiares, en valores humanos, cómo teníamos la resistencia del gobierno cubano, cómo nos ponían espías en las parroquias, en el mismo grupo de jóvenes, cómo pinchaban mi teléfono, cómo tenía siempre controlado cada paso que hacía, cómo infiltraban personas en la parroquia para a veces desestabilizar los proyectos pastorales que teníamos en la parroquia. Y eso, si era en la parroquia, imagínense ustedes en toda Cuba. Han infiltrado seminaristas, han infiltrado en las comunidades, en los centros de trabajo, sí, toda la seguridad del Estado. Yo siempre digo que lo único que funciona bien en Cuba es la seguridad del Estado para tener controlado todo, para que no se les vaya el poder de la mano. Un poder que es viciado, un poder que es autoritario, un poder que está acabando realmente con Cuba y con los cubanos. Y unido a eso también en Cuba las necesidades económicas. A veces yo me sentía muy impotente por lo que vivía yo en mi parroquia en Santa Cruz del Sur, de no poder ayudar más de lo que hacíamos. Realmente teníamos una labor pastoral muy bonita, una vida apostólica intensa, social, cultural, incluso en la parroquia, pero por la falta de recursos decía que no doy más, que el coche se me rompe, que no tengo el dinero para poder hacer este plan pastoral, pero siempre el Señor proveía. A lo largo de mis años ahí en Santa Cruz, con las misiones, con todo este quehacer pastoral y social, siempre el Señor ponía su mano. También tengo que decir que nunca dejé de hacer nada por falta de dinero. Siempre el Señor, creo firmemente en la divina providencia, creo firmemente que el Señor en el momento que más lo necesitamos, ahí está, nos ayuda, nos pone los recursos, las personas,
los momentos adecuados para echar adelante. Y eso es un testimonio que tengo que dar yo siempre de mi sacerdocio en Cuba. Dios siempre provee, Dios siempre nos cuida. Y la Santísima Virgen siempre está atenta, como en Caná de Galilea, para cuando falta el vino, actuar. Yo estoy muy feliz de ser sacerdote. Es verdad que a veces, repito, sale el viejo yo. Es verdad que a veces uno quisiera hacer las cosas por su cuenta. Es verdad que a veces quisiera hacer lo que me apetece, pero siempre sigo sintiendo ese llamado de Dios a bajar al pueblo y a liberarlo. Desde aquí, desde España, mi conexión con Cuba, pues nadie la podría cortar. Mi corazón está allí y estamos continuamente viendo cómo hacer para cuidar, para acompañar al pueblo cubano. Ahora mismo estamos enfrascados, ya desde hace tiempo, en mandar medicamentos, porque no hay ni un paracetamol ni un ibuprofeno, en mandar comida, en estar atento qué hace falta en esta parroquia, o este sacerdote que necesita, o esta religiosa, y sobre todo también en acoger a cubanos. El pueblo cubano está viviendo una estampida de jóvenes, sobre todo jóvenes preparados, jóvenes intelectuales, producto al comunismo, a las represalias que está teniendo el comunismo con el pueblo cubano. Hay muchísimos jóvenes saliendo de Cuba. Pues nos está tocando aquí en Madrid y en muchos lugares del mundo también acoger a cubanos. Así que ahora también hay que ser hogar para todos esos que llegan a Madrid, los que llegan a Miami también. Conozco muchísimos sacerdotes en otros lugares del mundo, familias también, instituciones que están acogiendo a todas esas personas que están saliendo corriendo, buscando libertad, buscando mejoras de vida económica, pero sobre todo buscando paz y libertad. A veces creemos que los cubanos salen porque no tienen dinero. Eso es verdad también, porque de algo hay que vivir. Pero los cubanos están corriendo, saliendo de Cuba porque no tienen libertad. El 11 de julio, cuando el pueblo salió a las calles, no fue reclamando comida o que pusieran la corriente eléctrica, como ahora mismo que hay muchos apagones en Cuba. Fue pidiendo libertad. Y es lo que el pueblo necesita. Y cuando se tiene libertad, se tiene responsabilidad, se tiene respeto del otro, se tiene todo. Cuando uno es libre, uno puede emprender. Cuando uno es libre, uno puede volar. Cuando uno es libre, uno puede hacer lo que quiera. Y es lo que necesita el pueblo cubano. Libertad. Y es lo que ahora mismo la dictadura cubana, que es una dictadura, no es un gobierno, es una dictadura, está acabando con el pueblo cubano. Está acabando con su libertad. Y creo que en ese sentido la iglesia cubana, los sacerdotes, las religiosas, es nuestra misión, acoger esa desesperanza que hay en el pueblo cubano para convertirlo en esperanza, acoger esa miseria humana que llega, ese daño antropológico provocado por la ideología marxista, para ayudarles a recomponer. A mí me gusta mucho también el profeta Isaías: consola a mi pueblo, pero restáuralo. Consolar, acoger para restaurar. Yo creo que ese es el camino ahora mismo que el Señor, a mí por lo menos como sacerdote, me está invitando a recorrer. Consolar, es decir, reconocer que el pueblo está sufriendo, que Cuba sufre, que Cuba se desangra, que Cuba está muriendo por la falta de libertad, por la falta de dignidad humana, y desde ese reconocimiento, desde consolar y acoger, también ayudar a transformar, ¿verdad? No dejar como está Cuba. Hay que implicarse en la transformación del pueblo cubano, de donde quiera que uno esté, desde fuera, desde dentro, desde donde uno esté. Una de las cosas terribles que está haciendo el demonio, el mal en Cuba, es dividir. Por aquella sentencia de divide y vencerás. Dividirnos como pueblo y dividirnos como iglesia. A varias personas, sacerdotes, obispos, les he dicho esto: el diablo nos está dividiendo. Creo que un testimonio bonito que podríamos dar al mundo, a Cuba, es la unidad, estar unido, porque claro, ¿qué hace el diablo? Dividirnos para individualizarnos, para empobrecernos, para restarnos energía y fuerzas. Y yo creo que el Espíritu de Dios, que es un espíritu de unidad, que es Trinidad, que es amor de unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que quiere es que nos unamos, que estemos unidos. Y es verdad que podemos pensar diferente en cómo puede Cuba cambiar, en cómo lo hago yo, cómo lo haces tú, pero creo que el Espíritu de Dios nos está llamando, la Virgen de la Caridad
nos está llamando a la unidad, a que nos unamos. Y es lo que también yo desde Madrid siempre estoy procurando con los que conozco. Ahora mismo el 8 de septiembre, que es la fiesta de la caridad, buscar unirnos, buscar rezar unidos para mantener ese vínculo y esa hermandad que nos permita estar frente al mal, estar unidos frente al mal, porque el mal, que tiene un nombre concreto que se llama ideología, dictadura cubana, que ha hecho metástasis, como digo yo, en muchos países, en América Latina, también en Europa, que sigue a veces triunfando en los corazones, hay que combatirlo con bien. A mí siempre me gusta la enseñanza de Juan Pablo II, en definitiva de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica: el mal se vence con el bien. Y nos siguen haciendo mal, y nos siguen robando libertad, pues haciendo el bien, uniéndonos, vamos a lograr la unidad y vamos a lograr que se vayan las dictaduras de América Latina. Que sirva también este testimonio como un llamado a luchar contra el mal del comunismo, tanto aquí en Madrid, en España, en Europa, como en América Latina. Cómo sufren los pueblos. Recientemente estamos viendo lo que está pasando con el pueblo de Nicaragua. Qué triste, qué horrible, cómo reprimen a obispos, sacerdotes, cómo sacaron a las hermanas de la caridad, a las hijas de la caridad de Teresa de Calcuta de Nicaragua, con el bien que hacen estas mujeres, esta congregación en el mundo entero, también en Cuba, con el bien que hacen, con el bien que hace la fe a un pueblo, con el bien que hace el Evangelio de Jesucristo a los pueblos. ¿Cómo es posible que quieran arrancarnos eso? Claro, porque eso es lo que hace la ideología marxista: sacar a Dios del corazón, sacar los valores cristianos, sacar el Evangelio, porque realmente es lo que humaniza. Las ideologías no humanizan. Ni la ideología de género humaniza, ni la ideología marxista humaniza. Las ideologías lo que hacen es dividir al hombre, enfrentarnos unos con otros. Las ideologías lo que hacen es robarnos libertad, robarnos dignidad, robarnos paz. Eso es lo que hacen las ideologías. Y lo vemos en los pueblos. ¿Qué es Nicaragua? ¿Qué es Venezuela? Un pueblo enfrentado unos con otros. ¿Qué es Cuba? Un pueblo enfrentado unos con otros. Y esa es mi experiencia, yo lo he vivido en primera persona. A mí nadie tiene que decirme, yo no lo he leído en libros, yo esto no lo he aprendido en libros, yo lo he aprendido en mi historia personal, desde que comencé a crecer en la iglesia, y la fe me ayudó a iluminar mi conciencia y a decirme: es una conciencia que te quieren robar, porque eso es lo que hacen las ideologías, robar la conciencia, trabajarnos por dentro y robarnos nuestra capacidad de pensar. A veces la gente me dice: padre, pero si en Cuba la educación es gratuita. Dígole sí, pero al decir de un obispo que quiero mucho, me dice: pero en Cuba nos han enseñado lo que tenemos que leer y escribir. Eso no es libertad. No importa que sea gratuita, sí, te enseño a leer, te enseño a escribir, pero tú lees y tú escribes lo que yo quiero. ¿Sí? Te robo la capacidad de pensar, la capacidad de ser tú mismo, la libertad tuya de decidir. Por ejemplo, ¿a qué colegio mando a mi hijo? ¿A un colegio católico o a un colegio no católico, laico? La capacidad de: me voy de este pueblo, me voy a otro, la capacidad de estudiar lo que quiera, todo eso en Cuba ha sido robado, porque todo está en función de una ideología, de un partido. Todo está en función del Estado. Y el Estado tiene que ayudar al pueblo, no el pueblo estar siempre en función del Estado. Y eso yo he vivido yo en primera persona. Por eso digo que soy hijo también de ese pueblo que sufre, ese pueblo que se desangra, ese pueblo que ahora mismo está pasando momentos difíciles. Gracias a todos los que trabajan por Cuba, y ojalá que visualicemos a través de nuestros testimonios personales lo que Cuba está viviendo, lo que el pueblo cubano está viviendo, y que ayudemos desde nuestras experiencias personales, desde nuestra experiencia de Dios, a bajar al pueblo, liberarlo de su esclavitud.